En nombre del equipo de investigación de Conversando con los Artistas, le voy a comentar algunas cuestiones que me parece que usted podría despejarnos en torno a esta investigación que venimos realizando. Sobre todo respecto de los últimos aportes de Jacques Alain Miller para el próximo congreso, ¿no? Donde de alguna manera Jacques Alain nos indica una correlación entre la sublimación y el escabel. Ahora bien, si el escabel es un concepto transversal con el narcisismo freudiano, podríamos decir entonces que está fundado en el yo no pienso. Y en el punto en el que está fundado en el yo no pienso del parletre, que se crea a modo de su ser, me parece que estamos en una cuestión del encierro autoerótico. De todos modos, si de alguna manera lo conectamos con nuestra práctica analítica, me parece que la cuestión es orientarse, como dice Guibriol en alguno de sus textos, en derribar estos escabeles. Tomando lo que Lacan postula en Yo y el síntoma respecto del escabel, él dice que el escabel sería como anterior a la constitución del yo especular. Y si bien el yo especular sería una instancia que unifica al parletre, a partir de allí el parletre tiene un cuerpo, de todos modos ese cuerpo, que cada uno a su modo cree que lo tiene y que por eso lo adora, en ese cuerpo hay acontecimientos de cuerpo, que son del orden del misterio, dejan marcas, son marcas indelebles, para cada uno esas marcas son singulares. El punto es cómo cada uno hace uso de ese misterio, cómo anuda ese misterio del cuerpo a la palabra. Y en ese sentido podríamos plantear una primera pregunta. Si partimos del axioma lacaniano, no hay relación sexual, ¿es posible levantar ese velo cartesiano de la substancia extensa y la substancia pensante a partir del anudamiento del cuerpo y la palabra? Bien, hay muchos elementos en su pregunta y en el comentario que antecede su pregunta que van a parar a esa cuestión tan enigmática en realidad, que es la relación entre lo que Descartes llamaba la cosa pensante, el yo pienso, y la cosa extensa, lo que podemos poner del lado de la mente, del cuerpo, de muchos elementos. Finalmente Lacan va a decir que res cogitans y res extensa son lo mismo, están del mismo lado. Que el verdadero nudo de la cuestión, el nudo difícil que hay que investigar, donde se plantea el enigma del cuerpo hablante, es la relación entre cuerpo y lenguaje. Que el corte, si hay un dualismo, no es entre la mente y el cuerpo, como se suele tomar ahora el dualismo cartesiano, que en realidad es entre alma y cuerpo, que el verdadero dualismo es entre el cuerpo y el lenguaje, y que el problema es cómo el lenguaje agarra, muerde al cuerpo, más allá del cogito de lo que el sujeto piensa con su conciencia. Es ahí donde se produce ese enigma, ese misterio que llamamos cuerpo hablante, y que no es nada evidente. No sabemos muy bien qué es el cuerpo hablante, porque es un cuerpo al que le hemos despojado de su imagen, al que despojamos también de sus símbolos, y nos queda una dimensión del cuerpo que finalmente es la relación que cada uno tiene con la lengua, con esa la lengua que Lacan escribió con una sola palabra para distinguirla de la lengua de los lingüistas, y que es la lengua que resuena en el cuerpo. A mí me gusta hablar ahí de las resonancias semánticas, que son las que introducen esa dimensión del cuerpo hablante, y que ninguna resonancia magnética de la ciencia actual puede venir a representar. Es ahí donde, en efecto, encontramos la dimensión del ser hablante, de lo que hace propiamente hablante al ser, y que es el ser que el psicoanálisis trata como tal. Entonces,
volvemos un poco al principio de su pregunta, donde situaba la relación entre el acto y el pensamiento. Porque este ser que habla, por el hecho de hablar, está fuera del ámbito de la consciencia de lo que está haciendo. Dicho de otra manera, pensamiento y acto son incompatibles. Cuando hay algo del orden del acto, y ahí podemos ya empezar a tomar la vía de lo que es el acto del artista, hay un no pensar, es un yo no pienso. Y siempre que uno escucha los testimonios de los artistas, hay algo de esa dimensión. Cuando hacen, no deben pensar. Si piensan demasiado, no pueden llevar a cabo lo que es el acto artístico. Ahí es donde se sitúa el saber hacer del artista con su cuerpo hablante, sea a veces con su propio cuerpo. Hay que decir que el arte contemporáneo trabaja mucho con el propio cuerpo, poniendo en acto el propio cuerpo. Pero cuando eso se hace, no es a través del pensamiento, es a través de una relación directa con el cuerpo hablante, como tal. De modo que es ahí donde, en efecto, podemos empezar a situar el saber hacer del artista en relación a ese cuerpo hablante, que es el modo en como Lacan denominó ese misterio entre res cogitans y res extensa del dualismo cartesiano. En relación a esto que usted dice, hay una cuestión interesante que nos planteó un artista plástico que invitamos a nuestro espacio, Germán Gárgano. Él nos dijo que todo trazo que no lleva el latido propio ablanda la obra. En tanto una obra hace posible un tratamiento del goce, una obra de arte, y además anuda, ¿no?, cuerpo y palabra, podemos encontrar algunas coincidencias con los testimonios de los AE en la práctica analítica y en el modo de operar con estos detalles, con estas piezas sueltas. El latido propio, esa expresión me llama la atención y me parece que vale la pena subrayarla, porque cuando el artista dice eso, dice el latido propio, se está refiriendo a lo más singular de su ser y se está refiriendo a lo más singular de su relación con la obra y con el cuerpo hablante, precisamente. El latido propio es lo que podríamos también nosotros llamar el síntoma. Incluso el síntoma escrito con TH, como Lacan terminó escribiéndolo, para marcar precisamente lo más singular de lo que es aquello que es el sufrimiento humano en sus múltiples dimensiones. Y en el corazón de ese sufrimiento humano el artista encuentra su latido singular, su forma absolutamente única e intransferible de relacionarse con el goce y con el objeto artístico. Es ahí donde el artista tiene un saber hacer, es cierto. La pregunta que usted me plantea es qué vínculo podemos establecer entre esa forma del artista de encontrar su huella singular, su latido singular, con lo que nosotros en la experiencia analítica conocemos como los testimonios de los AE. Si el artista se define por su saber hacer, que es como Lacan además habla de la obra de Joyce, habla de la obra de Joyce como alguien que sabía hacer con la lengua y que se hacía responsable de ese saber hacer, y que ahí estaba su arte, el arte era un saber hacer. Por el lado del analista debemos decir que eso no basta. Al analista no le basta saber hacer. En algún momento debe hacerlo saber, por decirlo así. Debe hacer de eso un saber, y debe hacer de eso un saber que sea comunicable, que sea transmisible, que sea elaborable en un discurso. Es decir, que el analista se define también por su acto, por el acto analítico, por sus interpretaciones, por su intervención en la sesión analítica, pero en tanto AE, en tanto además resultado de un análisis, en tanto analista de la escuela, debe saber hacer y hacer saber aquello que hace. Para hacer saber lo que uno hace, debe hacer una operación complicada, porque si decíamos antes que el acto excluye el pensamiento, es una tarea imposible un poco, porque es intentar hacer un pensamiento sobre ese acto del que no hay pensamiento posible. Creo que la tarea de los AES, la tarea de los analistas de la escuela en la experiencia del pase y en sus testimonios y en su enseñanza, es un esfuerzo doble con respecto al del artista, porque no solo deben haber llegado al punto del acto analítico, sino que deben poder transmitir algo de lo que es el pensamiento sobre ese acto.
las representaciones, lo que se puede simbolizar de ese acto. No solo hacen su obra, entonces, los AES, no solo hacen su obra y la presentan, sino que además deben poder elaborarla, sacar una enseñanza de esa obra. En ese sentido, podríamos decir que es el artista de la escuela. El AE es el artista de la escuela porque es el que, de lo que ha sido el resultado de su análisis, que es una obra de arte de alguna manera, es un síntoma también, deben poder hacer una enseñanza, deben poder elaborar un saber sobre ese producto de su análisis.